Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan tanto en esta plataforma como en otra, en este quinto conversatorio de la red de egresados del Departamento de Historia. Mi nombre es Abelina Cañunir, egresada del Magíster en Historia, y hoy moderaré la discusión de esta instancia denominada Migración y Racismo, una panorámica actual de las migraciones y del refugio en Chile. Los saludamos en representación del equipo coordinador de la red y de la unidad académica de este quinto conversatorio que se enmarcan las acciones contempladas para el Plan Operativo 2020, que se estructura a propósito de los aportes realizados por nuestras y nuestros egresados. Antes de presentar a nuestras expositoras, les comento que el conversatorio de migración y racismo surge de la necesidad de reflexionar en torno a una situación actual de la migración económica y del refugio latinoamericano en Chile en la última década del siglo XXI. Por tanto, examinaremos la política institucional vinculada a la temática y algunos alcances políticos y económicos, sociales, que involucran a Chile como sociedad receptora con el fin de dar cuenta de las barreras y desafíos que existen sobre esta temática. En este sentido, en tiempos de crisis, la migración y el refugio también nos hablan de nuevas configuraciones sociales y económicas que nos llevan a la emergencia de experiencias personales y comunitarias fuertemente vulneradas en sus derechos humanos, en donde ser migrante en tiempos de pandemia tiene otro significado. Para esto, hoy nos acompaña un panel de dos expertas provenientes de distintas áreas de las ciencias sociales, quienes nos compartirán desde su experiencia e investigaciones una reflexión en torno a dos ejes temáticos. El primero, el contexto de las migraciones y los factores de expulsión y recepción junto a las barreras y dificultades que enfrentan ciudadanos latinoamericanos en Chile. Y las reflexiones en torno al refugio en Chile, categoría que muchas veces asociaríamos como un sinónimo de migración o asilo, pero que específicamente tiene un tratamiento distinto. Bueno, y antes de seguir con las expositoras, quiero comentarles o explicarles la forma en que se exponen las preguntas. Les pedimos anotar las preguntas realizadas luego de las dos exposiciones. O por otro lado, levantar la mano por Zoom quienes deseen realizar preguntas al final, o bien, para quienes estén imposibilitados de utilizar el micrófono, pueden dejar sus preguntas en el chat, explicitando si van dirigidas a una expositora en particular. Sin más preámbulos, las y los dejamos con Yasna González Flores, quien es socióloga, magíster en Historia y diplomada en Migraciones de la Universidad de Santiago de Chile. Laboralmente aborda los temas de barrios históricos, territorio e identidad. Por favor, Yasna, tienes la palabra. Muchas gracias a todos por la invitación. Agradecida de este espacio para conversar y dialogar en torno a estas temáticas tan contingentes hoy día, más aún con la pandemia, como comentaba Abelina, pero que viene de mucho tiempo, ya configurando nuestro territorio, nuestro país y nuestro mundo en este sentido. Voy a compartir pantalla, Ave, para ver si me resulta bien la presentación, ¿ya? Vamos a... ¿Me avisas? Se ve por ahí, ¿verdad? Se ve tu ordenador. Ah, ya. Abrí la presentación. Estoy compartiendo pantalla. Tienes que cerrar ¿Ya? y volver a compartir pantalla desde tu PowerPoint. Ah, ya. Voy a hacer ese intento entonces. Por ahí, ¿no? Ya lo vamos a solucionar. Vamos a ver. Ahí volví a compartir. Ahí se logra ver. Ahí se ve. Ahí sí. Voy a...
Ya. La invitación fue a revisar una panorámica actual de las migraciones hoy día en Chile. Yo debo mencionar que mi acercamiento a las migraciones va mucho desde lo laboral, sin trabajar en programas que estén vinculados directamente a la migración. Sí, en la cotidianidad de mi trabajo he estado vinculado a diferentes grupos. Y eso de alguna forma me ha hecho sentir un acercamiento a estas realidades y también a la motivación de poder ir estudiándolas con el paso del tiempo e ir investigando más sobre aquellas temáticas que nos desafían permanentemente. Quisiera comenzar, bueno, siempre me gusta mucho esta imagen que lo planteé en mi trabajo de investigación en la tesis de magíster, que es este monumento al inmigrante árabe, en donde se pasa de un plano a otro y en donde uno de sus mismos protagonistas, que es don Carlos Abusleme Avedra, porque es un comerciante muy conocido del barrio Patronato, orgullosamente lo muestra, lo expone y expresa esta emocionalidad que implica ser un hijo de migrantes y haber hecho familia en un territorio en donde se traspasa toda una historia, todo un pasado en función de una proyección de vida en un territorio y en un país diferente, con todo lo que eso implica en lo que es la construcción de una vida. Enfocándonos en esto, bueno, debemos plantear que migrar es un derecho humano y desde ahí efectivamente nos planteamos de que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país tal cual como se declara en los derechos humanos. ¿Por qué planteo este artículo de la Declaración Universal? Porque es desde aquí, desde donde no se ha tomado la política migratoria, desde no se ha valorado y desde donde no se ha considerado la migración en Chile. Algunos elementos a considerar de la historia migratoria de Chile, podemos plantear que hay una inexistencia de una ley migratoria actual e integradora. Tenemos una ley que sigue rigiendo, un decreto de ley desde el año 75 y que se basó en ese contexto, en contexto de dictadura, en la seguridad nacional y no en los derechos humanos. Como primer punto importante, esto marca un enfoque, marca una mirada, marca una forma en cómo vamos a tratar a las personas migrantes cuando ingresan a nuestro país. Junto con esto hay una inexistencia de políticas de inclusión, más bien hay aplicación de sanciones, viendo al migrante como un otro. Esa otredad que a veces puede ser peligroso, que hay que controlar, existen las visas, se aplican expulsiones del territorio, hay selección, hay un retorno humanitario que hemos visto hace poquito tiempo con la pandemia también, y también nos lleva a cuestionarnos qué tan humanitario puede ser. Ha habido una selección también migratoria en nuestro país desde los siglos pasados. Un ejemplo muy claro es la migración selectiva que se realizó con Vicente Pérez Rosales, la migración alemana al sur de Chile, esta idea de mejorar la raza chilena, que fue una negación indígena y africana que existía en Chile en ese entonces también. Entonces hay un tránsito, tenemos una historia que tiene que ver con el no reconocimiento del migrante en nuestro territorio. Han existido decretos, circulares, intentos de modificación, pero no ha habido un trabajo de fondo certero. Nos sigue rigiendo la misma ley mencionada al comienzo, este decreto de ley 1094, pero no ha habido un trabajo profundo y de poder reconstruir este proceso, creando una mirada más bien criminalizada de la migración hacia Chile. Mencionaré algunos ejemplos que tienen que ver con los medios de comunicación y otras experiencias, está bien, sin ir más lejos, también declaraciones gubernamentales que son súper complejas, en donde efectivamente no todos somos migrantes, y lo coloco como un ojo ahí, porque efectivamente hoy día hay migrantes, hay extranjeros, hay turistas, hay una mirada diversa. Esto se agudiza en tiempos de pandemia, aún más. ¿Por qué mencionaba lo anterior? Porque una mirada prejuiciosa y poco trabajada de una ley de migración integradora eh, gatilla en tres elementos importantes en una sociedad. Una, la identidad; por otro lado, la memoria;
la tierra tiene memoria y tiene memoria migrante, y en el territorio y la territorialidad. Aquí hay tres elementos sumamente interesantes que yo creo que hay que estudiarlos mucho, mucho, mucho más y en mucha profundidad en la historia migratoria de Chile, cómo estos elementos se van vinculando y por qué hasta el día de hoy también estos son los elementos que nos complican y que como país nos impiden poder ser integradores y reconocer al migrante como parte de nuestro país y parte de nuestra construcción identitaria. En esta parte que quise hacer este preámbulo, quiero comentarles que en algún momento yo lo voy a relacionar con mi experiencia desde la investigación que se hizo en el magíster y también mi experiencia laboral, que es lo que tengo también mucho más fehaciente de poder compartir en este proceso. Entonces, identidad, memoria, territorio y territorialidad pasan a ser elementos gatillantes en este análisis y también en la forma en cómo nos relacionamos con la migración. Bueno, aquí solamente a modo de recalcar algunos elementos importantes de la identidad, yo al trabajar mi tesis de magíster me di cuenta que la identidad estaba muy vinculada a los temas económicos, ¿ya? Había una reconfiguración del espacio, una reconfiguración de las relaciones, y así desde Bourdieu a Arocena se plantea también cómo desde la economía, que es parte del ADN del sistema capitalista en el que nos estamos insertos hoy día, el tocar estas estructuras, y cuando la toca un migrante que llega a un territorio, puede efectivamente modificar y cambiar un contexto completamente en cuanto a su identidad, ya la identidad de otros, en donde también se generan ciertas barreras. En cuanto a la vinculación de la memoria y la identidad, en palabras de Portelli, él plantea que todo lo que en cambio sería necesario ver y escuchar para intentar comprender mejor quiénes somos y a través de qué proceso nos hemos vuelto lo que somos, para esto, en fin, sirve la memoria. Esto es súper importante. Cuando yo planteaba en alguna frase que escuché por ahí y que planteé al comienzo que la tierra tiene memoria y tiene memoria migrante, es porque hay una construcción atrás. A veces pareciera que la migración estuviera recién llegando, estuviera desde los 90 en adelante, en tiempos pandémicos hoy día tiene otra configuración también, aparece como un gran problema, pero el problema finalmente no es la migración es un proceso. En sociología le llamamos fenómeno social, en la historia tiene otras determinaciones también. El problema se genera en la relación que hacemos migración con racismo, donde se gatilla un elemento complejo en cómo vamos relacionando estos procesos sociales hoy día. Y la identidad no puede configurarse si no retoma esta memoria migrante que existe en nuestro pasado. Hay un artículo que yo no alcancé a mencionar en esta presentación, que es un texto que se llama El ADN de los chilenos, que es un libro de la Universidad de Chile, que es un estudio científico que trabaja la historia, pero también trabaja los elementos genéticos de la identidad chilena, en donde efectivamente se resalta en grandes porcentajes la identidad indígena y la identidad africana. Yo acá coloqué una pequeña mención a La Noche de las Estrellas, origen de la cueca chilena Luis Lever, porque es una hipótesis maravillosa de la construcción de la cueca chilena en función de las culturas migrantes que llegaron a Chile. Y ahí hace mención justamente a todo este ritmo que llega y que un gran porcentaje, a raíz de la investigación que él hizo, y tendríamos sangre negra, digamos, no solo nuestra sangre, nuestro ADN, sino que también en la música y la cultura y lo que nosotros definimos tan nacional como es la cueca chilena, que es un trabajo muy bonito desde el arte, desde la cultura, en cómo se va vinculando todo este proceso. El tercer elemento, territorio y territorialidad, principalmente quise hacer alusión a esto por la construcción del territorio cuando el migrante va habitando este espacio. Cuando va habitando este espacio va construyendo otras lógicas físicas también del espacio, redes, organizaciones, desde espacio público, la intervención en él. Entonces eso va cambiando el contexto. Y eso no siempre es lo más cómodo, entre comillas, para el chileno. A eso lo vemos como unas prácticas poco respetuosas, violentas, que van modificando todo este espacio, que se va naturalizando un comportamiento cultural del migrante,
en estos espacios públicos y que también pasan a ser parte de un uso del territorio en este proceso. Es ahí cuando se genera de alguna manera lo que llamo yo una lucha, digamos, por quién pertenece y quién no pertenece a este espacio, o quién puede o no pertenecer. Y es ahí cuando se plantea que en Chile, finalmente, y en América Latina y en muchos lugares del mundo también, cuando hablamos de migración, inmediatamente hablamos de racismo, cosa que no debería ocurrir. El racismo no debiera ligarse inmediatamente a la llegada del migrante. Lo ideal sería que fuera un problema social que se pudiera abordar en nichos acotados, pero finalmente se produce lo contrario. Hay una diferenciación de latinoamericano, africano, europeo, migrantes versus extranjeros, es lo que mencionaba yo al comienzo. Frente a esto se plantea una relación de superioridad e inferioridad, que inmediatamente marca una relación de poder, que es lo que se configura en esta historia. Hay países que son tratados como migrantes y otros no. Cuando llegan personas de Europa principalmente son turistas, cuando llegan latinoamericanos son migrantes, y también hay algunas diferencias internas en cada uno de los países también. Utilización de la otredad, el placer, la sexualidad, el derecho a traspasar los límites del otro. Hay un elemento súper complejo, sobre todo con las mujeres migrantes, sobre todo si son de color también, que hay una exacerbación de la sexualidad, de sus cuerpos, de su utilización, se ve tanto en los medios de comunicación, en la economía, en cómo eso se exacerba. Hay una violencia simbólica, discurso, coloqué entre paréntesis, todos somos hijos de Dios. Ejemplo personal, en la feria, voy a comprar 1 kilo de tomates, una niña chiquitita, hermosa, ella con sus trencitas, morenita, y el locatario de la feria le pasa una fruta, le regala una fruta, y me dice a mí, me dice, no, le voy a dar una frutita linda a ella, si todos somos hijos de Dios, todos tenemos derecho. En esa palabra que parece, esa frase que parece con tanta generosidad, hay una carga simbólica de violencia sumamente alta, que tiene que ver inmediatamente con esta discriminación y esta diferencia que se marca con quien migra. Violencia física, criminal, lo que vimos en el 2017 con Joan Forville, la experiencia traumática que se vivió con su muerte. Y el último punto yo lo recalqué, y aquí quiero centrarme un poquito más porque donde yo planteo que se produce una ruptura importante, y en esta relación migración, hoy día contemporánea, que tiene que ver con la fuerza de trabajo de las personas migrantes. Los migrantes están vinculados a ciertos nichos específicos. Hay varios estudios que avalan que principalmente están vinculados, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el aseo doméstico, aseo del espacio público, aseo de instituciones. Hay un campo laboral que tiene que ver también con la precarización de sus derechos laborales, que ha sido muy, muy cuestionado por las investigaciones de los grupos que se han dedicado a las temáticas migrantes. Y ahí se produce un cierto quiebre. Yo coloqué esa foto que es de mi trabajo, ya tengo ahí permiso para colocarla. Yo me topo mucho con la migración en los barrios históricos en los cuales trabajo, que son barrios comerciales, ¿ya? Que tienen esta vinculación patrimonio y tienen esta vinculación comercio, identidad, que trabajamos en este sector. ¿Por qué planteo que acá se produce una ruptura? Porque se produce un enfrentamiento, más bien, que tiene que ver cuando el migrante decide, porque es una decisión, decide emprender y decide que ya no quiere ser maltratado, que ya no quiere ser precarizado laboralmente y se atreve a emprender, como un comerciante, como un vendedor. Muchos empiezan con el comercio ambulante, otros empiezan empleándose en mercados, en negocios, hasta que muchos logran después tener su independencia económica laboral y que se produce con la tenencia de propiedades o la tenencia de negocios. ¿Por qué marco esta ruptura? Porque ahí se genera también un choque cultural, también si se puede considerar así, con los chilenos en estos espacios, que antes eran propios de los chilenos, pero cuando empieza a llegar el migrante también llega con la innovación, llega con
con la rapidez, con la gracia para atender, con la gracia para poder ir enfocándose en superarse a sí mismo. Y eso tiene que ver con decisiones, y que tiene que ver con esta decisión que provoca una ruptura. Yo siempre digo un antes y un después. Disculpen la extensión del texto, pero es una guía de memoria para mí, pero me voy refiriendo ahí a algunas cosas. Esto marca una autonomía económica. En la tesis que yo trabajé, que tenía que ver con la configuración de la identidad del barrio La Chimba, como un barrio migrante y un barrio comercial, eh, hemos podido ver que hay una autonomía económica que se logra determinar a raíz de que existe una economía étnica y una economía de enclave étnica en algunos espacios. Hoy día tenemos reconocido en Santiago un barrio muy conocido por todos nosotros, que es el barrio Patronato. Siempre el barrio Patronato se habla desde la multiculturalidad y siempre desde la cultura, pero nosotros quisimos trabajar desde la economía, que es desde donde menos se ha abordado el barrio y es de donde se ha configurado su identidad. Aquí hay dos conceptos importantes, y en Chile lo trabaja muy bien la profesora Daisy Margarit, que tiene que ver con estos dos conceptos, economía étnica y economía de enclave étnica. Y aquí tenemos la economía étnica cuando el migrante decide autoemplearse, que es lo que yo hacía referencia hace un ratito, generando su propio empleo, queriendo superarse a sí mismo, y también una economía de enclave étnico cuando logra pasar esa barrera y logra ya también otorgar trabajo a sus coterráneos. Y se genera un enclave laboral, por así decirlo, que tiene esta categoría de etnicidad, que es un fenómeno súper interesante, que es muy importante poder seguir abordándolo también. Sobre todo en la configuración que están teniendo otros sectores de Santiago hoy día, como Estación Central, Santiago Centro, y comercialmente Estación Central es un nicho súper interesante, lo que tiene que ver con General Velázquez, Alameda, Placilla, donde están las torres que le llaman los yetos venezolanos. Se genera también un comercio y un nicho laboral súper interesante y de protección y también de uso y construcción del territorio, que no es menor. Voy a pasar muy rapidito esto, que fue nuestra experiencia con el barrio La Chimba, sector Patronato. Año 40, llegan los primeros migrantes árabes a este barrio. Súper interesante que cuando vienen llegando ya había una industria nacional, incipiente textil, y ellos empiezan a vender en carritos lo complementario que tenían estos negocios que estaban en el lugar. Botones, cierres, tijeras, todo lo complementario del sector. Hasta que posteriormente ya empiezan a comprar sus casas, empiezan a hacer sus talleres, pero yo recalco la decisión que hay en el migrante, la decisión de emprender, que no solo pasa en Chile, sino que pasa en otros lugares. Esto cambia drásticamente en el año 64 con Eduardo Frei Montalva, que permite que el barrio Patronato ya no solo venda por el costadito o algunos locales, sino que le permite al barrio ser un barrio comercial. Y este es un dato histórico que lo hemos logrado descubrir a partir de las entrevistas con las personas que hemos trabajado en el barrio, que marca un quiebre comercial, un quiebre económico y un quiebre de una posibilidad, en donde también el Estado le da a este barrio comercial la posibilidad de transformarse en un barrio comercial, y en posibilidad a los árabes, sirios, libaneses que habían llegado en ese entonces, poder tener sus negocios y abrir cortinas. Y automáticamente el barrio se transforma en un barrio comercial como lo estamos conociendo ya hoy día, con algunos cambios que vienen después. De hecho, en Patronato nace el primer local de ropa usada que existió en Chile y que fue de la familia Banduk. Que también es otro tema interesante ahí, como el comercio va teniendo un tema identitario en Chile, pero a raíz de la migración. Cómo los hermanos migrantes nos van otorgando una identidad interesante y también productiva, que no es menor. En los años 80, con la llegada de la colonia coreana, que había principalmente, que muchos de ellos estaban en Latinoamérica, eso es interesante, ellos ya habían migrado, pero no a Chile necesariamente, migran a Chile, pero no es una colonia empobrecida. Y esto provoca otro quiebre interesante más en cuanto a la migración, nos vuelve a
a reconfigurar el espacio, y todos lo recordaremos muy bien cuando llega la importación de la ropa china o la ropa coreana a Chile. Y esto marca un tema muy interesante, que es la reconfiguración del barrio. O sea, acá los migrantes árabes, libaneses, sirios, que eran dueños de los locales y dueños de todo el comercio prácticamente, tienen que cambiar su juego comercial. A esa altura ya quedan pocos chilenos, todavía hay, pero muy poca fabricación chilena, y tienen que cambiar los árabes y cambian al negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque llega el coreano no empobrecido, insisto, que eso es bien novedoso, porque es un migrante que llega a cambiar la configuración del espacio, pero con plata. Entonces ese es un fenómeno bien especial, porque llega con capacidad de arriendo. Entonces el árabe, que es buen negociante por lo demás, ve que hay una mejor alternativa en que le arrienda a los coreanos, ellos dejar parte de sus negocios, y llega esta masividad de ropa importada china, coreana, que además afecta a la poca industria chilena que había en ese entonces de producción textil. Y se desarrolla una línea inmobiliaria en el barrio con dueños migrantes. ¿Ya? Patronato hoy día, yo les puedo decir con certeza, tenemos cuadras, 2 o 3 cuadras que son propiedad de una sola persona. Esa es la configuración del barrio, ese es el nivel que el barrio tiene de propiedad. Entonces, efectivamente, cuando hay un territorio y también una territorialidad, que es lo que voy a mencionar ahora, porque no solamente es tener negocios, sino que el comerciante árabe, el comerciante coreano invierte en este territorio, porque lo siente suyo, porque también celebran sus fiestas ahí, las fechas celebrativas de sus fiestas religiosas, carnavales, hay todo un proceso. Entonces, aquí se desarrolló en estos dos grupos una economía de enclave, con claridad, en donde también ellos después le dieron trabajo a sus coterráneos y se transformaron en barrios con un porcentaje de migración importante y con una configuración del espacio no solo comercial, sino que social, identitaria, que marcó una diferencia. De hecho, voy a hacer una pequeña... Esto es una explicación clara. En el barrio es muy pequeño, tiene 12 cuadras a la redonda, no más que eso. Se inauguró la Plaza Siria hace un par de años, 3 años aproximadamente. Está la iglesia coreana, la iglesia presbiteriana, la iglesia católica. Entonces confluyen muchas culturas en este barrio. Y a donde el coreano y los migrantes árabes, sirios, libaneses, ellos invierten en este sector. Entonces, de alguna forma, hay una apropiación también de este espacio. Bueno, solo señalar, yo sé que estoy con los tiempos cortaditos, así que voy a pasar rapidito, pero me parecía importante señalar este ejemplo, porque esta ruptura que marca también se va a traducir en la pandemia. Y me voy a pasar, bueno, yo planteé un poquito desde los enfoques migratorios, está el enfoque de las redes migratorias y la causación acumulativa. Creo que estas dos miradas y estos dos enfoques grafican muy bien la resistencia de la migración. ¿En qué sentido? En que con la existencia de redes migratorias, que no siempre son institucionales, sino que tienen que ver con organizaciones de base que han creado los migrantes, y también la permanente llegada migratoria, hace que de alguna forma vaya existiendo un pequeño colchoncito, le llamo yo, de resistencia de la migración y que puede seguir manteniéndose. Ahora, migración en contextos de pandemia. Todos hemos visto estos últimos meses la situación compleja de la relación que hemos tenido chileno-pobreza. La relación pobreza-migrante es aún más brutal. Eso hemos podido ver con los medios de comunicación inclusive también, que ha habido un replanteamiento de la permanencia en el país de las personas migrantes. Ha habido una radicalización de la desigualdad, pérdidas laborales, incapacidad de pagar arriendo, hacinamiento, alimentación, salud. Hay una inseguridad física y jurídica, o sea, el migrante no es sujeto de derecho. Ahora, nunca lo ha sido. Por lo tanto, hay una radicalización de su existencia vulnerada en el contexto pandémico. Trabajos precarios expuestos, por ejemplo, como limpieza de calle, recintos públicos, delivery, bombas de benzina. Yo por mi trabajo salgo mucho, de hecho no he hecho cuarentena, he salido toda la pandemia a trabajar a terreno y me ha tocado ver esta realidad muy de cerca, con niños,
es muy complejo. Debilidad de las redes de apoyo, y un poco lo que hablábamos anteriormente, si bien hay redes migratorias, también hay una vulnerabilidad de esas redes. La pandemia también provocó un miedo al contagio, un miedo a la muerte en definitiva, que no hemos visto sujetos en 100 años a un fenómeno como este, como se ha planteado en distintas instancias. Focalización de las restricciones en nacionalidades específicas, como lo vimos con los migrantes haitianos y los venezolanos, que no es un tema menor. Se han tomado ciertas medidas últimamente que han sido focalizadas en algunas nacionalidades. No ha sido una forma igualitaria de trabajar. Han habido medidas a corto plazo que aparecen como discriminatorias sin proteger los derechos de las personas migrantes ni la seguridad nacional, en lo que se podría ver, entre comillas, fundamentado seguridad nacional, que es lo que un poco ha estado en el discurso del gobierno, en este caso, de las instituciones estatales. Bueno, medios de comunicación y autoridades gubernamentales señalan la relación entre el ingreso ilegal migrante y el COVID-19, causa de temor social. O sea, hay varios elementos que van marcando una predisposición de recepción a las personas migrantes y también las que hoy día están acá. Bueno, solamente algunas cifras. Aquí puedo estar muy al debe, ¿ya? Hablé más que nada de la experiencia, pero algunas cifras. Estamos a diciembre del 2019 registrados cerca de 1,5 millones de migrantes residentes en el país. Durante el año 2019 habrían llegado 242.000 personas a nuestro país. La mayor cantidad de población es venezolana, con el 30,5%. Le seguiría Perú, con el 15,8%, Haití, 12,5%, Colombia 10,8% y Bolivia 8,0%. Acá, bueno, con resultados de la encuesta CACEN en 2017 se demuestra que la desigualdad económica está mucho más arraigada en personas migrantes que aquellas nacidas en Chile, y también como la baja de los salarios, que es otro tema importante. Y es lo que se ve también en esta distribución y en esta desigualdad multidimensional que ocurre con la pobreza. O sea, el migrante hoy día, el ser chileno pobre ya es grave, el ser chileno pobre inmigrante es aún más grave. Y hoy día en pandemia se genera aún una complejidad más compleja, valga la redundancia, de cómo abordar y cómo estamos al debe en el trabajo con la integración migratoria y la valoración del migrante y el aporte que es también a este país. Lo planteé también desde esta mirada del racismo y esta mirada de la ruptura, porque creo que es a donde se nos genera en los imaginarios sociales también estas fronteras que de repente colocamos con esta llegada, con los temores que hay. Hablaba con Avelina ayer por teléfono. Tampoco hay que santificar la migración, y también lo conversábamos así, porque también viene, como decía la profe Carmen en las clases, que hay una frase muy bonita, que no la recuerdo al dedillo, profesora, pero tiene que ver con la llegada del migrante cuando llega con todo, con su historia, cuando llega volando con su pasado, con su presente, viene con una carga, digamos. Eh, Viene con todo lo que llega, también llega a construir este país. O sea, en el fondo viene con lo bueno, con lo malo, viene cargado de muchas cosas. Y ahí tenemos cosas que son parte de su cultura, cosas que son parte de cómo se construye y enfrenta este contexto en el que estamos viviendo en Chile, antes de la pandemia y post pandemia también. Como soy socióloga, tengo que recordar que desde la historia, el proceso migratorio es preciso analizarlo a la luz del marco interpretativo de la historia social, que fue la mirada que nosotros le quisimos dar cuando estudiamos la chimba y el caso del barrio Patronato, que coloca al sujeto al centro del análisis, comprendiéndolo como un sujeto histórico con incidencia en su entorno, con capacidad histórica en los procesos migratorios, reconociendo aquellos elementos personales y culturales que traen consigo las personas y que tienen la capacidad de transformar y darle una nueva configuración a lo existente. Avelina, espero no haberme pasado en los minutos, traté de no extenderme mucho, pero quise plantear desde la experiencia que tengo, bueno, desde lo laboral, desde la investigación que hicimos, algunos datos que tienen que ver con la pandemia, que finalmente más que datos, tienen que ver con percepción y lo que hemos podido ir recogiendo en este proceso, para que podamos dialogar en este conversatorio y también provocar y motivar e interpelar la necesidad de estudiar estos temas y la importancia también desde la academia acercarnos a la experiencia
Y aquí quiero destacar, hacer una mención, lo enriquecedor que no solo fue el magíster para mí, sino que el diplomado de migraciones. A mí, debo hacer una confesión, que la hice en su momento, a mí el diplomado me abrió el tema de tesis del magíster. Me abrió la mirada, me la amplió. Así que pasó el dato también ahí de este reconocimiento y de lo importante para uno como profesional actualizar los contenidos y también actualizarse con profesionales que están en donde las papas queman. Eso. Muchas gracias, Yasna, por acercarnos a algunos conceptos eh, como memoria, identidad, territorialidad, así como también características de colectivos migrantes en Chile de forma pretérita y actual que nos acercan también a lo imaginario y a los factores de racismo, como bien decías tú. Bueno, ahora los dejo con la doctora Adriana Palomera Valenzuela, coordinadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. Sus temas de investigación se relacionan con el movimiento anarquista en Chile y Argentina, y actualmente es directora del proyecto Fondesis, Refugio y Asilo Político en Chile durante el siglo XX. Por favor, profesora. Muchas gracias, Avelina. Bueno, agradezco a todos la presencia, especialmente porque esta actividad es una actividad que tiene que ver con los estudiantes, ¿no? Que tiene que ver con los egresados de la carrera, en este caso del Departamento de Historia, entonces me parece que es una actividad que tiene mucho peso, mucha fuerza e importancia. Ave, necesito compartir. Ah, ya. Estamos. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, lo que ya no hemos visto en varias partes, hay cosas que se dicen acá que probablemente ya se han dicho en otro, presentado en otros conversatorios, obviamente porque esto responde a un trabajo de investigación que se va profundizando y que van saliendo nuevos antecedentes, pero algunos se mantienen y que siempre es importante seguir mostrándolos, ¿no? A mí me toca hablar un poco de la panorámica del refugio en Chile, y para eso siempre me parece que esto es pertinente. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile es que nos cuesta mirarnos con el resto. Y en el tema de la migración y en especial del refugio también. Entonces, a veces tenemos la idea de que todo el mundo viene aquí a Chile a solicitarnos y si uno mira las estadísticas, la verdad es que eso no ocurre. Incluso a veces estamos bajo los porcentajes de otros países de la misma región. Ahora, es importante saber que estamos en un momento sumamente delicado a nivel internacional, en el cual Chile también es parte de eso, ¿no? Que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Si uno ve el tema del refugio y el tema de las migraciones en general, todos los autores coinciden, bueno, y ACNUR, que es el organismo encargado, coinciden en que no había existido una movilización como la de hoy día desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es algo que nos tiene que llamar la atención porque entre medio han habido varios procesos, estoy pensando en las dictaduras militares o los procesos de postdescolonización. Sin embargo, fue la Segunda Guerra la que movió la mayor cantidad de gente y hoy día este es el nuevo momento. Entonces, habría que también preguntarse qué es lo que está pasando a nivel internacional, que se está produciendo justamente estas movilidades en distintos lugares, ¿no? Estoy pensando en la actual guerra hoy día que se instaló hace unos días atrás, ¿no? O sea, tenemos una guerra en Europa, de países que hasta nos cuesta hablar de ellos, ¿no? Pronunciarlos, y cuando hay una guerra, lo primero que provoca no es solo muertes, también provoca desplazados. Entonces, el tema del refugio es un tema que va a seguir presentándose y en la medida que haya mayor desestabilización de gobierno, del ámbito económico a propósito de la pandemia, es probable que también se muevan. Ahora, yo no soy alarmista como algunos autores, algunas personas que están diciendo de que
viene como un auge de la migración y que se va a producir una explosión. La verdad es que lo hemos conversado con otra gente que trabaja en el tema migratorio, y es poco probable que eso suceda, ¿no? Tiene que haber condiciones determinadas para que así sea. Entonces, también es importante ver lo que dice este texto, este infograma, que una de las cosas más importantes que personalmente me llama más la atención a mí es que justamente los países que más desplazados reciben son los países que, entre comillas, son los reconocidos como en vías de desarrollo. Entonces eso también es significativo. O sea, cuando nosotros miramos a Europa y miramos el tema del refugio en Europa que aparece en la televisión y nos llama mucho la atención, la verdad es que los europeos reciben porcentajes bajísimos de migrantes en términos de los países. Y lo que hacen hoy día es ponerse de acuerdo a cuánto recibe cada uno. Entonces también eso es interesante porque hay una decisión dentro de la política regional europea que también determina, oye, yo ya estoy recibiendo mucho, por favor, vamos para el otro lado. Entonces, si somos justos, diríamos que la mayor cantidad de refugiados hoy día se están dando en América Latina, a propósito, como bien dice ahí, de los desplazados venezolanos, pero antes que los desplazados venezolanos, hay más desplazados colombianos, que también eso parece que se nos va de la mente, ¿no? Al día de hoy hay 7, y tanto porcentaje de desplazados colombianos o refugiados colombianos en el mundo. Esa cifra de venezolanos que dice 3,6, porque este es un infograma un poco más atrás, ¿no? Que ve hasta el 19, creo que está en los 5 millones y un poquito más, pero es interesante tener esta cifra. Entonces, la propuesta siempre tiene que ver con lo que uno va a decir. Voy a tratar de mirar Chile y el asilo, hablar un poco del aumento que se produjo en determinado momento y el bajo porcentaje de aceptación. Entonces lo primero es señalar que, como bien dijo Yasna, el tema del desplazamiento humano, ya sea forzado o voluntario, no es algo nuevo, es algo que está desde siempre en la historia de la humanidad. En la Biblia aparece personas refugiadas, o no sé si refugiadas, que migraban, el éxodo, ¿no? Es interesante, sí, siempre estuvo. Y por alguna razón siempre ha existido también un respeto hacia determinados grupos a propósito del desplazamiento. Entonces, más allá de lo que se ha hecho en los últimos 100 años, había y existía también una política de asilo que es antes de lo que va a ser la creación de la Convención del año 1951. No sé, estoy pensando, traté de traer este pasaporte, el Nansen, que tiene que ver justamente con los procesos de la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando antes de la creación de ACNUR, estamos antes de la Convención del 51 y del Protocolo del 67. Y si eso lo llevo a América Latina, o América, perdón, en general, diría que ya el año 1889 en América se discutía el tema del asilo. Entonces, todos los tratados interamericanos que hay desde el año 1889 en adelante hablan sobre el asilo y las condiciones, y así de otra serie de cosas. Posteriormente, uno podría, no sé si se ve, lo abro, ya, ahí mejor. Estos son, en términos actual o moderno, yo diría que parte, porque la verdad es que hay muchos más de los principios que tienen que ver con uno de los aspectos más importantes del tema del refugio, que es la no devolución, que me voy a referir después, pero que me interesaba instalarlo porque si uno mira, está en el Estatuto de los Refugiados del 51, está el año 66, después el 84, en la Convención contra la Tortura, pero también en Cartagena, que ahí no aparece, está en el Pacto de San José, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hacia abajo está Cartagena. Entonces, son temas que deben ser considerados. Y
esto es lo típico, a veces uno dice, pucha, ¿por qué tiene que seguir hablando de cuál es la definición? Cada vez que uno presenta el tema, va a esto, ¿no? Y tiene que ser capaz de mostrarlo y decir qué es lo que una persona refugiada a partir de la Convención del 51 y después del 67 del protocolo y de todo lo que viene a posterior, es lo que ahí dice, debido a temores fundados, temores de ser perseguido, fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, etcétera, etcétera. Eso es lo que rige hasta el día de hoy la problemática o la temática del refugiado. Entonces la determinación del estatus de refugiado, según esto, tiene que ver con esta convención y no tiene que ver con el reconocimiento del Estado. Se es refugiado porque se autorreconoce o se reconoce la condición de refugiado, que lo voy a explicar un poquito más. En el caso de la diferenciación entre asilo y refugio, la verdad que conceptualmente es algo que se discute mucho, y ahí tengo un autor que es Jiménez, que me parece que es una buena definición, que dice que entre asilo y refugio puede ser utilizada para discriminar, ya que la primera suele ser trabajada en relación a los líderes políticos que buscan protección, y por otro lado el grupo grande queda fuera. Bueno, esa es una de las definiciones. Hoy día también hay varios autores que dicen, no, una persona es refugiada, pero no necesariamente asilada. Es decir, el refugio, el reconocimiento de ser refugiado no necesariamente indica el asilo en un determinado o por un determinado estado. Entonces también se hacen diferenciaciones respecto a eso. Y como se ve acá al ladito, en Chile, lo que nos rige es la ley 20.430, que es una ley específica y especial para el tema de refugiados. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando nosotros argumentamos el tema de la ley migratoria que nos rige, que es la ley de 1975, que es efectivo, esa es la ley que nos rige en temática migratoria, pero yo diría que en el ámbito del refugio sí hay un avance, porque tiene que ver con una ley propia que delimita y que además sigue todos los presupuestos de la normativa internacional. Entonces, ahí me parece que también hay que hacer esa separación. Los problemas que tenemos, por tanto, con el tema del refugio no tienen que ver con el ámbito de la legislación, sino que tiene que ver con el ámbito de la aplicación, que eso es muy interesante. Desde los principios generales, entonces, que emanan de las definiciones que hay de refugio, yo traté de rescatar algunos. El tema del refugio es muy amplio, pero me parece que estos son como importantes. Entonces, en primera instancia, podríamos decir que la condición de refugiado es ámbito, como dice ahí, es declarativa y no constitutiva. ¿Qué significa eso? Significa que se adquiere esa condición en la medida de que yo reconozco y declaro que soy refugiado. Eso es extraordinario, ¿no? O sea, si yo llego a la frontera y digo yo soy refugiado o me encuentro en situación de refugio, el que recibe esa petición debería aceptarme. Entonces, ser refugiado en determinación de lo que tú has vivido y no del reconocimiento que hace el otro, ¿no? Ya sea la persona, el encargado, el funcionario o el Estado sobre ti. Eso es muy importante, porque en la situación actual de Chile, justamente nos damos cuenta de que ese principio pareciera ser que se vulnera más de lo que debería ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en el comportamiento público lo que sucede es que aparece inmediatamente la idea de que ¿será refugiado? ¿Cuál es el temor fundado? Entonces, para esas personas que declaran ser refugiadas, lo que surge entre medio es justamente de quien te está recepcionando, del Estado, ¿no? Una vez que hace el trámite, es que tú evidencies el temor fundado. Es decir, tú no basta con que tú me digas que tienes miedo, sino que además tienes que decirme cuál es el temor fundado. ¿Dónde está ese miedo? ¿Por qué está ese miedo? Entonces, ese juego es el que, de acuerdo a Watkins Hill, estaría, por ese motivo se produciría el rechazo, no solo en Chile, sino que a nivel mundial respecto a las solicitudes. Entonces, esto es un poco complicado explicarlo, no sé si se entenderá.
pero a mí me parece muy interesante. Entonces, desde el ámbito de la conceptualización de estos dos, diríamos que hay un elemento subjetivo que es el temor de ser perseguido. La persona siente temor de ser perseguido, la persona siente el temor. Entonces, recordemos que hoy día ya no es solo la persecución por raza, por nacionalidad, y que eso es lo que aparece en la Convención del 51, sino que hoy día habría que agregar también a aquellas personas que temen respecto al cambio climático, ¿no? Eso es muy interesante, o las personas que temen respecto a su condición de LGBTI. Entonces, eso también son temas que se han ido incluyendo. Entonces, por un lado está la subjetividad del temor de ser perseguido, y eso se instala ahí desde la convicción, por lo tanto, de quien siente miedo. Y eso te he dicho desde ACNUR mismo, que en un manual que tiene el año 92, muy explicativo respecto a estas temáticas. Y por otro lado, se objetiva ¿cuándo? Cuando el temor de ser perseguido está en relación a un temor fundado. Ese es lo objetivo. ¿Cuál es el temor fundado? Es que hay una persecución, es que se ataca los derechos humanos, es que hay una guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una validación, este temor fundado, del reconocimiento del temor mismo, ¿no? Y ahí tienes que situarlo en otro lugar. Entonces, yo lo interpretaba así, como el temor subjetivo, el temor es subjetivo y fundado es lo objetivo, ¿no? Y para que exista el refugio, actúan los dos en concatenación. Deben existir los dos, no puede ser uno solo. Bueno, a propósito de eso, entonces, a nivel, yo diría que mundial, más o menos, y a nivel internacional existen estos tres estados, ¿no?, de protección que tienen que ver con el refugio, que es muy interesante. El solicitante de asilo, entonces, aparecen en los decretos a nivel nacional, y quienes se consideran. Entonces, si uno lo lee y dice ahí, son aquellos solicitantes que están en la frontera o dentro del país. O sea, los usos que lograron entrar, solicitan protección internacional por encontrarse impedidos de volver a su país, y aparece ahí ya por persecución, la violencia generalizada o violación masiva de derechos humanos. O sea, ese es lo que nos rige a nosotros hoy día. Por lo tanto, si yo estoy en la frontera y digo que soy refugiado, la obligación del Estado es escucharme, es hacerme entrar, y luego tengo yo que comprobar que lo que yo estoy diciendo es cierto. No es al revés, no es primero la comprobación, sino que, como bien dice ahí, los solicitantes son todos ellos y se les da un plazo determinado para que se realice la solicitud. Es decir, no puede ser que el funcionario que está en frontera le diga, usted no es refugiado. El personal de frontera no tiene la facultad legal de decir eso. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Pasa, sí pasa. Entonces puede ser a lo mejor por desconocimiento, o por prejuicio, o no sé, por quién sabe qué otras cosas, ¿no? Por otro lado está el Estado, que es el Estado refugiado, y eso tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, de acuerdo a la ley, y a la legislación internacional, y nuevamente se otorga el estatus refugiado, dice ahí, por encontrarse en las situaciones previstas en los artículos 2, que tiene que ver con la descripción de lo que habíamos dicho a nivel internacional, que por fundados temores de ser perseguido, que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y es perseguido, que no pueda o no quieran acogerse a la protección del mismo país porque temen que la vida, la seguridad esté en peligro, no sé, que carezcan los que carecen de nacionalidad, en el caso de los apátridas, y que están enfrentados a los temores antes señalados, serían también parte del refugio, ¿no?, de la condición de refugiado. Y por otro lado está el reasentamiento, que también es un refugio, pero que hacemos la separación solamente porque cuando hablamos del reasentamiento estamos hablando de una decisión del Estado que involucra a un organismo internacional, en este caso como ACNUR, y otro Estado, y se ponen de acuerdo para hacer una especie de traer como un doble refugio, ¿no? Sacarlo del refugio en que están y están mal en condiciones, y traerlo, que en el caso de Chile ya sabemos, los afganos, palestinos, Siria,
han estado los ex yugoslavos, ¿no? También se han hecho como 7 procesos de reasentamiento en el país. Entonces, en concreto, porque como es una panorámica, pero para no irme tan atrás, si uno mira las estadísticas del refugio en la década del 10, que las entrega a extranjería, ¿no? Diríamos que, a pesar de que trabaja entre más o menos el 2005 y el 14 en algún momento, esa cifra responde a eso, diríamos que se produce un aumento del refugio el año 2008. Si uno mira las cifras del 2000, el repunte es el año 2008, que eso es muy interesante porque la mayor presión se está haciendo a partir de los ciudadanos colombianos que por el conflicto interno que existe en su país se han desplazado, ¿no? Si me voy un poco más atrás, diría que en la década del 90 el refugio había estado en las solicitudes que realizó la población peruana, principalmente, y esa población peruana a propósito de los conflictos que existían durante el régimen de Fujimori, ¿no? Y los conflictos internos que hubo. Entonces, vamos avanzando, decimos en el 2010, de toda la solicitud, el año 2008 se produce un pic, y ese pic además se junta con un proceso de reasentamiento, que es el reasentamiento palestino, ¿no? Pero que sigue siendo Colombia el principal país de solicitudes de refugio. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que ese mismo año la presidenta Bachelet hace el instructivo presidencial, seguramente también en consideración de lo que estaba pasando en Chile, que era como más bien novedoso desde, no sé, desde las últimas décadas, especialmente porque durante la dictadura militar prácticamente hay muy poca solicitud de refugio, entonces la llegada a los 90 de los peruanos y luego en el 2000 de colombianos, cubanos, entre otros, ¿no? Va a llamar la atención y se hace en este instructivo presidencial que es sobre migración, pero que también llama la atención sobre el tema del refugio y se establece esta idea de que se tiene que hacer un estatuto, una reglamentación para los refugiados. Bueno, es justamente la antesala de lo que va a ser después del año 2010, la ley de refugio especial. ¿Cuáles son a la década siguiente refugiados en Chile? Puede variar un poco las cifras porque esto fue sacado con anterioridad no sé, estamos trabajando hace 3 meses, me di cuenta hoy día justamente que volví a revisar una de las cifras y habían aumentado, por ejemplo, de 20 a 30 los refugiados en el 2019. Hace 3 meses atrás decía 20, hoy día dice 30. Entonces, además se agregaron los porcentajes de este año, que son alrededor de, creo que de 7 refugiados. Pero más o menos esta es la muestra, y tengo un martillo que está al lado de mi casa, no sé si ustedes lo escucharán, pero yo lo escucho. Entonces, si uno mira las cifras, se da cuenta de que respecto a las solicitudes de refugio durante esta década, sin considerar el 20 por supuesto, más o menos llevábamos una cantidad de 16.352 solicitudes, y a la hora de verlas en términos duros, digamos, solo 665 personas habían sido refugiadas de toda esa cantidad de solicitudes, ¿no? Hay que decir que esto es solo a partir de los datos, no sabemos las motivaciones del rechazo. Recuerden que la persona hace una solicitud y se supone que tendrían 8 meses para dar la respuesta, pero se amplía a 8 meses más, y la verdad es que hay gente que lleva 5 años esperando el refugio. Entonces, frente a eso, esas solicitudes muchas veces se caen en el que está esperando el refugio y prefiere declararse migrante tradicional y no refugiado. Ahí están las cifras ya como desagregadas y los porcentajes. Me interesa, por ejemplo, ver cómo en la década el año 2012 hay 169 solicitudes y 51 refugiados. Sería el año en que el porcentaje de aceptación es mayor. Claro, pero la cifra es pequeñita. Cuando avanzamos hacia el 16, 17, especialmente 17 y 18,
que llegamos a 5.700 en 17 y 18, nos damos cuenta que las cifras bajan en consideración de ese que estaba mencionando, ¿no? O se mantienen bajo el 3%, que es muy interesante mirarlo. Entonces, la investigación sería descubrir, bueno, por qué razones, por qué motivos se rechazó, cuáles son las causas que se argumentan para tomar esa decisión. No sé, si uno mira más otra vez, tal vez uno podría decir que el año 11 se produce una cifra, perdón, mayor, había dicho entonces el 11, y eso está mediatizado con la llegada de los refugiados también sirios, ¿no? Este es un gráfico que compara, y ahí uno puede ver que cuando son bajitas las solicitudes, el refugio también de aprobación se mantiene equilibrado, y en la medida que aumentan las solicitudes, el refugio sigue manteniendo la condición, digamos, respecto a la cantidad más o menos que se está aprobando. Ahí está también en términos porcentuales para ver la diferenciación respecto a la cantidad de aprobaciones y los porcentajes de aprobaciones. Y, por ejemplo, acá tenemos la comparación relativa a hombres y mujeres. Uno puede también señalar que si bien hay menos mujeres que solicitan refugio, hay una aprobación similar en porcentual a la de los hombres, lo que significa que hay una tendencia a aprobar más a las mujeres que a los hombres. Y si esto lo llevamos a las nacionalidades que están presentes, bueno, está claro que entre el 2010 y el 2019 Colombia sigue llevando el liderazgo en términos de las cantidades de solicitantes que hay, y seguiría ahora Venezuela, ¿ya? Y a posterior vemos los sirios, bueno, República del Congo y otros países. Entonces es interesante porque si uno mira al lado y mira la cantidad de solicitudes rechazadas de los colombianos, es altísimo el porcentaje, y lo mismo de Venezuela, es altísimo el porcentaje. Entonces alguien podría decir, bueno, es un ámbito de la discriminación, hay discriminación de por medio. Yo no lo sé, porque como decía antes, no lo hemos estudiado todavía, no hemos llegado a las motivaciones, pero claramente uno ve los porcentajes acá al lado, y los sirios y los turcos, en la medida que son menos la cantidad de solicitudes, hay una mayor aprobación, por lo menos en esos casos. Ahora, en el caso de Colombia, el porcentaje es bajísimo, y en el caso de Venezuela, el porcentaje hasta ese momento era aún más bajo, ¿no? Yo creo que habría que mirar ahora, esperar que termine este año 2020 para ver si esto ha sufrido alguna transformación. Entonces, en términos porcentuales, ahí uno puede mirar lo que está pasando. Colombia lejos durante toda la década, ¿no? Siria, Turquía, entre otros. Entonces, quise ver lo que pasaba con Venezuela, pero a grandes rasgos, porque no tenemos la cifra actualizada en su totalidad. Y hoy día Venezuela está en el ojo del huracán, y el ojo del huracán tiene que ver con que para ACNUR sería el éxodo más grande de la historia reciente de América Latina, lo que está pasando con los venezolanos. Dicen que hay 5,1 millones de venezolanos fuera del país. Sin embargo, yo no sé si esa cifra está pensada solo por la rapidez de este éxodo o por la cantidad, porque si yo veo la cantidad, sigue mandando, como dije anteriormente, sigue presentando las mayores cifras de refugiados o expulsados del país, la población colombiana.
Entonces ahí hay que ver también qué es lo que se está jugando, si es un problema de política, de una idea desde la política, de cómo entra, si es porque los tenemos ahí más evidentes. Ya sabemos que, no sé, todos los trabajos que se hacen, estoy pensando en el profesor Bravo, que trabaja el tema de los pasos no habilitados, digamos, en la zona norte, cómo entran, lo hemos visto en las noticias, cómo entran, y justamente hoy día están entrando población venezolana, caminando en pasos no habilitados. Habría que ver si esos entran o no dentro de la cifra que se consideran a nivel general. Bueno, desde el otro lado, el gobierno Maduro dice, hay una oleada de retornos voluntarios, y ellos aseguran que hasta esto lo copié hace, no sé, de una noticia de hace una semana, de que 70.000 venezolanos han vuelto a su territorio. Ahora, por supuesto, 70.000 respecto a una cifra de millones es como ínfima, ¿no? Pero que a propósito de la pandemia habría habido un retorno de ellos. Según el gobierno Maduro, la mayoría vienen de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Bueno, nosotros vimos grupos efectivamente de venezolanos que estaban solicitando efectivamente el retorno. Entonces, que este es el tema en realidad del fondo, sí, la pregunta es, ¿qué pasa en Chile, no? Entonces yo siempre creo que hay una mirada en Chile que tiene que ver con una visión histórica, donde nuestro país siempre ha fluctuado entre este tema de que acogemos, pero que cuando se produce el avance de la acogida, o de la llegada, perdón, de la solicitud de llegada, en Chile inmediatamente se ponen las barreras. Es interesante eso, porque no solo la argumentación de la falta de trabajo, o de que nos van a quitar el trabajo, es la que hoy día se está utilizando, porque si uno mira las noticias hoy día, muchas de lo que opinan las autoridades tiene que ver incluso con el ámbito humanitario, de que a la gente se la trae engañada, entonces no podemos permitir que se las traiga engañada. Efectivamente bajo la idea de una migración o un refugio seguro, que es lo que todo el mundo plantea, no hay nadie que diga que no, pero también con esta idea, digamos, de poner freno o párale a las migraciones. Bueno, ahí están todas las posibilidades de solicitar el reconocimiento que deben ser usadas, y aquí aparece entonces algo que me interesa como también abordar, que es el principio de no devolución, y que tiene que ver con el derecho de solicitante de asilo a no ser devuelto ni expulsado. Es decir, si yo digo que soy refugiado, se supone que un país que ha firmado las convenciones anteriores no podría ser rechazado. Incluso si hubiese entrado de forma irregular a Chile. O sea, es decir, la condición de ingreso de irregularidad de una persona que se dice refugiada a un país cualquiera sea, no es argumento para impedir el que sea reconocido su calidad de refugiado. Eso es muy interesante porque hay muchos, o sea, ha ido en un aumento, lo digo más adelante en todo caso, pero lo vuelvo a repetir, ha ido en aumento la cantidad de juicios que se están haciendo de personas que han solicitado refugio y que no son aceptadas. Entonces se ha judicializado el tema de la no devolución. Por lo tanto, cortes de apelación y luego Corte Suprema han, incluso no necesariamente de acuerdo, hay varios, ¿cómo se llama esto? Litigios, que la Corte de Apelaciones dice sí y la Corte Suprema dice no, o al revés, depende de las circunstancias. Entonces eso es muy interesante, pero nos manda esto, el principio de no devolución, que aparece no solo en la declaración, en las declaraciones internacionales, sino que también aparece en la ley de refugio que nosotros tenemos. Entonces, el problema de los ingresos clandestinos o por pasos no habilitados es un problema claramente serio, muy serio, que Chile tiene que ser capaz de abordar, no por el sujeto refugiado, sino por el tráfico
y la ganancia que hay a partir de la entrada de personas por ese mecanismo. O sea, hoy día sabemos, hay un negocio que se está armando de gente que está entrando, por ejemplo, población venezolana, los dejan en la mitad del desierto y luego siguen. Entonces hay gente que está pagando y que queda varada con la posibilidad, todos conocemos o sabemos las condiciones en nuestro desierto, además donde hay minas que todavía no han podido ser sacadas y que son un peligro. Entonces, yo diría que es importante mirar el tema del refugio, especialmente porque hay una tendencia también, que es un problema actual, de no saber quién es refugiado y quién es migrante. O sea, hoy día, en los últimos años, ha habido un movimiento de población tan importante donde muchos de los que son migrantes en realidad también son refugiados. Entonces, la mixtura de eso provoca a la hora de ingresar a los países también un problema. ¿Cómo sé yo que usted es o no es refugiado? ¿Cómo sabemos, a pesar de que mucha gente argumenta hoy día efectivamente que cuando el presidente Piñera va a Colombia y dice, aquí hay una dictadura al lado, por lo tanto, la sola mención de la idea de que había una dictadura y la salida de los venezolanos implicaba inmediatamente el reconocimiento de que esa persona es refugiada? Lo escuché hoy día a un diputado, no sé si era del Frente Amplio o no, decir exactamente esto. Entonces, interesante porque se van también argumentando cosas que no solo tienen que ver con el ámbito de la legislación, sino que también con las cosas, con el ámbito de la política, ¿no? Que es muy propio también en el tema de los refugiados, a pesar de que desde la normativa, la política no debería ser uno de los elementos que esté en consideración. Bueno, y ahí está, hay un problema en la burocracia, de cómo se hace el trámite, cuánto se demora el trámite, está el tema del prejuicio que ya había señalado, y yo diría que todo eso también va en un aumento de del rechazo. También lo que habíamos señalado antes, dentro de esas barreras está cómo certificamos lo que decíamos, el temor fundado, y especialmente en el caso de los niños, que también es un fenómeno que se está empezando a ver en Chile, niños que están ingresando sin sus padres, a propósito, digamos, para procesos de reunificación, que en el caso de ser refugiados deberían ser legitimados. Si hay refugiados acá y yo tengo a mi familia en Venezuela y quiero traerla, no debería tener ningún problema. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el no reconocimiento de mi calidad de refugiado impide también esa reunificación familiar. Y ahí decía, esos son unos casos de judicialización del proceso de refugio, lo que dijo la autoridad el año 2019, reconoció la demora, y por lo tanto pongo lo de abajo porque es algo que también suena mucho. Bueno, vuelvo, reitero, dice, muchos se pasaron el dato porque pensaron que era una vida más fácil de obtener. Ahora, también es cierto de que el tema es complicado, el tema del refugio no es simple, ¿no? Lo que todo el mundo señala o lo que uno piensa es que efectivamente se necesita una política clara, que sea capaz de permear también a las autoridades aduaneras, a la policía que está en la frontera, donde se utilice la legislación y no el prejuicio a priori. Entonces, finalmente nos damos cuenta que hay un aumento de solicitudes de refugio, pero hay una baja aprobación y eso tiene que responder a algo, ¿no? Entonces, la idea, digamos, es que vamos también buscando esos nudos que hay. Eso. Muchas gracias, profesora, por esta panorámica de la última década del refugio en Chile, mostrándonos definiciones, contingentes y cifras, que no es menor siempre estar relevándolas.
Bueno, ahora pasamos a abrir el espacio de preguntas. Bueno, ya tenemos varias y quiero agradecer en especial también a Sergio Montero, quien ha estado muy activo en el chat de Zoom. Bueno, él tiene su opinión respecto a varias aristas de la migración y yo quiero empezar sobre la nomenclatura en relación a la inmigración. Él pregunta, ¿por qué utilizan el vocablo migrante cuando ese es el de inmigrante de lo que se está hablando? Migrantes son tanto los que migran como los que emigran. También el lenguaje hace confusa la relación y los vínculos. Bueno, pregunta 1. Su segunda pregunta es, ¿existen estudios sobre cuáles son las causas del rechazo y la situación de protección por parte del Estado chileno? Hemos notado que cubanos y colombianos son los más afectados. Luego, ¿puede que la tardanza de la aprobación de la protección sea la causa principal de decidir solicitar visa, aunque los visados también demoran? Y por último, ¿la reunificación familiar no está a la par de una condición de protección? Abro el micrófono para cualquiera de las dos expositoras que quiera contestarle a Sergio Montero. Bueno, sí, la verdad es que la palabra correcta, uno debería hablar de inmigrante y de migrante, pero también se ha tendido a pensar a la hora de la escritura como los migrantes, como un todo, pero me parece que también es pertinente porque justamente a propósito de este uso del migrante como un todo, se nos ha empezado a ir de los estudios el tema de los emigrados, ¿no? Y Chile tiene un alto porcentaje de población emigrada, que es muy interesante y que tiene influencia, por ejemplo, ahora a propósito del plebiscito y de la facultad de votar que tiene. Sí, me parece que podría ser, pero no hay yo creo que el uso del migrante, como el concepto migrante, tampoco tiene no hay una mala intención a la hora de usarlo. Después, ¿existen estudios sobre sobre las causas de rechazo de la situación? Existen muy pocos estudios, en general los estudios que tratan sobre cifras, que no son muchos, la verdad es que el tema del refugio en Chile ha sido muy poco abordado. Yo diría que en las últimas décadas hay un repunte sobre eso, somos majaderos, pero siempre decimos que desde el centro migratorio, por ejemplo, siempre tenemos estas conversaciones, de que es justamente por mucho tiempo cuando se hablaba de migrantes, inmigrantes, los refugiados desaparecían. Nosotros llevamos 3 años hablando de los refugiados y antes no se nos invitaba a actividades de los refugiados. Era muy focalizado a lo que hacía ACNUR en pequeño, ¿no? Y entonces yo también quiero reivindicar eso de que dentro del acercamiento a la temática del refugio, en términos de los porcentajes, no es tan antigua, ¿no? Entonces, ahí hay mucho todavía que hacer. Se hicieron varios trabajos de refugiados en términos históricos. La profesora Carmen Norambuena, que está ahí presente, ella trabajó, no sé, por ejemplo, respecto a los refugiados españoles, a propósito del Winnipeg. Hay otros trabajos de Matus que hablan sobre los alemanes, estoy hablando siglo XX, ¿no? Luego empezamos también a trabajar con la profesora Norambuena los refugiados en el contexto de la dictadura militar en Chile, los primeros años, y yo diría que hoy día también hay un aumento de trabajo desde el ámbito de la legislación, efectivamente para saber todo lo que hay, los profesores de Derecho tienen mucho trabajo sobre eso, y un auge también respecto al tema del refugio desde lo conceptual, que es bastante complicado. Entonces me pego al tiro a la otra pregunta que tiene que ver con la reunificación. Cierto es que si yo estoy refugiado en Chile, tengo derecho a traer a mi familia por ley, bajo la misma protección inmediata.
Entonces no podría ser un trámite extra eso. No sé si respondí, Yasna. Yasna, ¿algo que quieras complementar con la profesora Adriana? No, solamente haciendo referencia a la consulta de Sergio, yo creo que es muy pertinente la observación que él hace. Y yo creo que también nos interpela a cómo seguir mejorando y trabajando y ver esto elemento que uno trabaja en el discurso con el concepto que Sergio comentó. No, solo eso. Sí, y digo otra cosa más que se me pasó. Por lo menos en algunos escritos que he logrado observar, y también conversando con una persona, con una entidad, una autoridad del refugio, mucha gente, hay mucho rechazo también, dice la autoridad, porque las personas estando en el país que han solicitado refugio frente a la demora, creo que lo dije en principio, terminan mejor desechando esa posibilidad, eso dicen las autoridades, ¿no? Y adquieren la calidad de migrante tradicional o inmigrante tradicional. Entonces, yo creo que hay un poco de eso, me parece que también hay mucho rechazo en la frontera es discrecional, el quien entra o quien no entra, depende de la persona que te está atendiendo. El personal, el funcionario, ya sea, no sé, estoy pensando en la persona de la PDI o carabineros, que a veces también tienen la primera recepción de esta persona tampoco está preparada muchas veces. O sea, creo que hay un tema que tiene que ver exclusivamente también con la bajada de la ley. El que haya una ley no significa en absoluto que van a aumentar los refugiados. Hay varios estudios que señalan que posterior a la ley, yo lo mostré en la cifra, se produce una inversa, en vez de subir los refugiados, baja. En vez de subir la aprobación, baja la aprobación. Entonces, yo creo que ahí todavía hay mucho que ver y indagar. Por eso nosotros en el Diplomado de Migraciones abordamos esas temáticas y efectivamente, como decía Yasna, que fue estudiante, justamente nos interesa mirar este diplomado desde este presente, ¿no? Miramos hacia atrás, vamos atrás, pero también miramos al presente. Eso. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con las últimas dos preguntas que nos llegaron, que es por Olga Moraga, a quien también le enviamos un caluroso saludo, y ella pregunta, ¿en cuál categoría caben o estarían los migrantes venezolanos que han llegado a nuestro territorio en las últimas semanas, puesto que el gobierno chileno ha indicado a través de sus voceros y cancillerías que Venezuela es una dictadura y que violan en forma permanente los derechos humanos de sus ciudadanos? Esto último basado en los datos y estudios de la ONU y del Comisionado de Derechos Humanos. Y por otro lado, Matías Alfaro, a quien también le envió un caluroso saludo, pregunta, ¿existieron momentos en que se primó el carácter humanitario o la posición chilena que ha tenido a ser determinada por los aspectos políticos y económicos? Bueno, creo que lo que pregunta Olga, un poco lo respondí, ¿no? Pero bueno, digo nuevamente que es difícil, en estricto rigor, si yo reconozco que quien está huyendo peligra su vida porque hay una crisis política, porque yo soy de un partido y me persiguen, porque mi vida peligra, yo soy refugiado. Sin embargo, en el caso de los venezolanos, lo que pasa en el cotidiano, mucha gente tampoco, siendo de Venezuela, no argumenta ser refugiada. También hay venezolanos que vienen y vienen con la idea de migración, algunos también ya con esto de las redes, ¿no? Porque aumentó la población venezolana en Chile. Hay que ver en Santiago Centro muchos de los negocios, incluso que están en los grandes edificios, pertenecen a venezolanos. Entonces, no hay uno, está la familia y es probable que sean parte de esto, pero si la frontera se cierra es muy difícil que puedan entrar. Ahora, eso está en discusión y eso es lo que estaba diciendo. Si yo digo, ahí hay una dictadura y en esa dictadura hay, ¿cómo se llama?, crisis de los derechos humanos, en realidad
todos los que están fuera deberían ser reconocidos como tales. Ahí creo que, contesto la segunda, me parece que las autoridades también quedaron atrapados en eso, ¿no? Entre lo que dijeron políticamente y lo que pasó en la realidad. Entonces ahí aparece la idea de la visa democrática, que claramente no ha sido dada a todos los venezolanos como se esperaba, por lo menos de parte de la población venezolana. Ahí estaba leyendo que dice Sergio Montero, los visados tardan de 5 a 12 meses, lo que es un disparate, ni hablar de la permanencia definitiva. Claro, está, claramente uno de los grandes problemas en todo caso que hay es justamente el personal. En refugio es tremendamente más difícil respecto al inmigrante tradicional. Hoy día, entidades como FASIC gestionan el refugio no teniendo los recursos necesarios para. Eso es muy raro. Entonces, acá es FASIC, está FASIC Arica o Iquique, no me acuerdo, Arica también, que hace lo mismo. Ellos tienen registros. No es la autoridad, es como que está delegado también de los mecanismos, digamos, de ingreso, de solicitud a través de FASIC, que cuentan con recursos, repito, bajísimos. Eso es raro. Ya, eso. Muchas gracias, profesora Adriana y Yasna. Bueno, antes de terminar quiero darle la palabra a la profesora emérita Carmen Norambuena. Por favor, profesora, cuando quiera. ¿Ahí me escuchas? Perfectamente. Ya. En primer lugar, yo quiero felicitar a las y los organizadores de este trabajo de conversaciones acerca de las migraciones, porque quiere decir que lo que hemos estado sembrando en este momento está dando frutos. Y tener una reunión como esta, 20 o más personas escuchándola, es un éxito, porque el tema de las migraciones no es un tema que apasione a mucha gente, pero tener una veintena de interesados verdaderos está muy bien. Yo felicito en primer lugar a la profesora Diana Palomera, que ha tomado el testimonio para seguir, ¿no es cierto?, como en las carreras de posta, con esto de no aflojar y seguir adelante. Y con ella, por supuesto, Abelina y tantos otros que siguen trabajando en el Centro de Estudios Migratorios. Ahora, respecto a las exposiciones de hoy día, en primer lugar, puse mucha atención a la exposición de Yasna, y la verdad es que ella ha seguido trabajando el tema que hizo en el magíster y ha avanzado muchísimo. Y fue una gran alegría para mí ver que ella ha ido buscando otra dimensión de hablar a la gente. Cuando ella nombró ahora al estudioso Sandro Portelli, caí en éxtasis, ¿no? Porque si Yasna en este momento está trabajando con personas que son a nivel internacional, Portelli es el mejor historiador que hace historia oral en este momento. Entonces ella ha logrado, ¿no es cierto?, ir ensanchando, mejorando todo su corpus teórico para poder enfrentar mejor ese barrio de tan pocas manzanas, pero tan fantástico que es respecto de la multiplicidad que se puede observar allí. Y además de lo que señala Portelli en historia oral, me gustó mucho la relación esa de espacio y territorio, que es otra de las cuestiones que hoy día se está trabajando. Es decir, te felicito porque desde el trabajo inicial hasta ahora tu avance ha sido realmente importante y hemos aprendido de lo que tú has señalado. Pero también quiero recordarte que
respecto de los coreanos, no olvides, hay un antiguo trabajo en el departamento de la Gladys Mellao sobre los coreanos en Chile, porque los coreanos salieron de su país en condiciones muy distintas. A ellos se les pagaba para que abandonaran el país por el exceso de población, ¿no? Y llegaron a Chile y llegaron a Paraguay porque en ese momento las dictaduras eran propicias a que ellos se apersonaran acá, pero su idea era ir a los Estados Unidos. Pero esa simple observación, y te felicito realmente. Respecto del trabajo de la profesora Palomera, yo creo que ella ha encontrado una beta que es realmente significativa en este momento y que es estudiar el refugio conforme las circunstancias actuales, ¿no? Ella misma señaló cómo en el caso de Venezuela, el refugio en un momento dado se tuvo una mirada sobre los refugiados venezolanos. Sin embargo, no es la misma mirada de la década siguiente y de la de hoy, ¿no? Entonces ella hace discriminaciones que son muy precisas, ¿no? Y que yo creo que vale la pena para todos los estudiosos del refugio poner atención en los momentos que ella señala, en las dimensiones y también en los colores que el refugio va tomando. Me gustó muchísimo y la felicito por seguir trabajando esa dimensión del refugio que es muy relevante hoy día, sin perder, por cierto, todo lo que se ha hecho en historia. Y no puedo dejar de mencionar al equipo del Departamento de Historia, a la señora Germina, a la señorita Pía, a don Eduardo Rojas, en fin, que siempre están fortaleciendo este tipo de estudios, porque ellos son en realidad la voz del departamento que comunica a toda esta gente. Y eso yo creo que es vital para nosotros, para quienes nos dedicamos a este tipo de estudios, tener el parlante, ¿no? Que estén avisando, en fin, todo lo que está ocurriendo. Y a todos aquellos que se conectaron, ¿no es cierto?, a la más de una veintena de personas, porque estuve pendiente de los participantes en todo momento, y tuvieron ustedes, Yana y profesora Palomera, también audiencia de otros lugares del país y uno internacional. Así que la felicito al departamento, y aun cuando hay tanta convocatoria hoy día, en la universidad hay 2 o 3, en el mundo universitario hay 10, en el país hay 50, mira, lograron ustedes convocar a este grupo de personas, y que algunos ya son frecuentes, como Avelina, como la Olga Moraga, en fin, y otras personas más que en este momento, Matías Alfaro, en fin, gente que siempre ha estado escuchando. Así que muchas gracias, profesoras, muchas gracias, Avelina, muchas gracias, Departamento de Historia, y ánimo, y contarán siempre desde lejos. Como digo, que yo soy profesora emérita en el exilio, en un exilio académico, pero un exilio académico muy bonito que estoy viviendo, y estoy muy contenta de participar con ustedes, y siempre, mientras la salud me acompañe, lo haré. Adiós a todos. Chao. Muchas gracias, profesora. Chao, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. También me uno a los agradecimientos de la expositora y también del equipo de la red de egresados. Y también de esta forma finalizamos el ciclo de conversatorios organizados por el equipo de la red de egresados. Agradecemos a las expositoras y a los participantes de este y de los anteriores conversatorios. Así que un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien.